El dinero está presente en muchas áreas de nuestra vida. Concuerdo con quienes dicen que el dinero no hace a la gente feliz, pero a la vez estoy convencida de que la pobreza tampoco es la que traerá felicidad a nuestras vidas. Ahora, teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas pueden reducirse cuando tenemos capital económico disponible, pienso que la mejor alternativa es tener formación financiera. No para alcanzar la tan anhelada felicidad, pero sí para vivir mejor. ¿Has notado que sentimos cierto temor por el dinero? No es justo que, siendo el dinero una parte esencial del mundo en el que vivimos, la mayoría de las personas se sientan atemorizadas cuando piensan en él. Los beneficios de conservarlo y los perjuicios de nunca tenerlo causan preocupación. Pero esto es algo que con buenas bases financieras no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Ok, suena fácil decir que requerimos formación financiera. Habría sido ideal recibir cátedras sobre finanzas personales y del hogar desde nuestros primeros años de educación escolar. Después de todo, con el dinero compramos la mayor parte de las cosas que tenemos a lo largo de nuestra vida, y sería genial que todos domináramos el arte de invertir, producir dinero y, por supuesto, darle el mejor uso posible. Pero nunca es tarde para aprender, crecer y dar un cambio a nuestra vida. Basándome en algunos principios básicos que rigen las finanzas establecidos por gurúes y economistas, he preparado algunas reflexiones acerca de 5 puntos relacionados a las finanzas personales. Punto número 1. ¿Cómo influye el pensamiento reflexivo acerca de nuestras decisiones monetarias? De seguro has escuchado la famosa frase que dice: el hombre es el único ser que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Para evitar que esto nos ocurra, es aconsejable recordar las decisiones que tomamos ante determinada situación, porque a lo largo de la vida se presentan de nuevo en formas muy similares. Si recordamos qué hicimos en aquel entonces y cuál fue el resultado, tendremos la mitad del camino adelantado para el momento presente. Imaginemos que en el pasado invertiste en un proyecto que resultó en una estafa. Seguramente habrás perdido tu dinero, pero lo que sí ganaste a cambio fue experiencia. Y esta activará las señales de advertencia para reconocer un esquema similar en una próxima ocasión. Tal vez en ese momento, motivado por el entusiasmo, actuaste mediante el llamado marco estrecho, que es la toma de decisiones sin considerar las variables. Son estas decisiones que tomamos para quitarnos de encima ese problema que no nos deja dormir, o en este caso, la necesidad de invertir en lo que parece ser una excelente oportunidad, dejando a un lado quizás algunas alternativas de mejor impacto. Punto número 2. ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Muchas veces se confunde la libertad financiera con independencia financiera, que es otra cosa. Cuando hablamos de libertad, nos referimos a ver el dinero o a la economía como algo importante, pero no más importante que nosotros mismos. Se trata de tener una relación con la economía, pero no permitir que sean los factores económicos los que dirijan nuestra vida. Para alcanzar la libertad financiera debemos estar por encima de la cultura de consumo, darle prioridad a nuestra salud emocional y así estar en condiciones óptimas para ser más productivos. Una persona que se esclavice ante el dinero no puede considerarse libre. En lugar de experimentar libertad financiera, estaríamos viviendo una lamentable esclavitud financiera, y eso es algo que no podemos permitir. Punto número 3. ¿Qué pasa con las deudas? No podría decir que todos, pero sí pienso que la mayoría de nosotros hemos adquirido deudas en algún momento por diversos motivos. Cuando eres responsable, quizá le des prioridad a esta deuda con el propósito de estar solvente lo antes posible, por lo que estarías consagrando una etapa de tu vida que pueden ser semanas, meses o años a cumplir con el compromiso adquirido. Y eso representa una cantidad de sacrificios que pocas veces nos detenemos a pensar con claridad, cuando tenemos enfrente la tentación de endeudarnos para comprar ese bien que tanto deseábamos. Por lo tanto, se pasa un periodo importante de tiempo donde el coste de oportunidades perdidas también tiene peso. Desaprovechamos cualquier oportunidad de oferta o inversión por estar sin liquidez. Si tienes deudas, es importante eliminarlas lo antes posible, pero si aún no las tienes y estás pensando en adquirir una,
Recomendaría que tomes el bien que deseas comprar como una fuente de inspiración y seas lo más productivo posible para comprarlo en un plazo menor del que tomaría pagar la deuda. De ese modo, cuando por fin puedas comprarlo y veas allí, por ejemplo, tu auto, sea un motivo de orgullo y no un recordatorio constante de que debes dinero. Punto 4. Es necesario tener un fondo de emergencia. Nuestra vida se ve impactada por tantos factores que no dependen de nosotros. Resulta en extremo complicado tener el control de todo para no experimentar reveses económicos. Estos pueden presentarse por la pérdida de un empleo o simplemente por atravesar una recesión donde nuestros ingresos disminuyen mientras los gastos incrementan. Como sea, la tendencia al caos es una posibilidad siempre latente. De los ahorros considerados fondos de emergencia se ha hablado mucho. Hay quienes dicen que deben ser la suma de un año de sueldo, mientras que otras personas dicen que 3 meses de sueldo es suficiente. Yo pienso que hay factores que debes tomar en cuenta para determinar qué tamaño debe ser tu colchón. ¿Tienes hijos? ¿Vives en una casa alquilada? ¿Tu empleo es fijo y estable? Mientras más compromisos tengas, deberías considerar tener al alcance de tu mano la liquidez suficiente para mantener el barco a flote ante algunos episodios indeseados, pero definitivamente posibles. Punto 5. El dinero atrae más dinero. ¿Has notado que las cosas parecen ser más fáciles para quienes tienen dinero? Pues esto es una realidad. Pero no debemos dejar a un lado lo que esas personas hicieron para alcanzar la independencia financiera de la que hoy gozan. Luego de que limpias tu historial de deudas y te sientes libre financieramente, es un buen momento para hacer esos ahorros de los que te hablaba. Pero, ¿qué ocurre luego? Seguramente aprendiste a apartar mensualmente una suma de tus ingresos. Bueno, acá viene lo mejor. Es momento de armar tu portafolio de inversiones para hacer que ese dinero excedente se convierta en el combustible que te impulse a la prosperidad. Las opciones para invertir son muchas. Puedes buscar fuentes de ingresos pasivos, comprar activos que revolucionen tu dinero, invertir en criptomonedas, invertir en crear tu marca personal y capacitarte para cobrar por servicios que te generen ingresos adicionales. Definitivamente estos son temas que debemos tratar con mayor profundidad y si te hice reflexionar un poco hoy, me siento complacida y además comprometida a traerte una serie de videos que contribuyan a tu formación para que seas una persona próspera y solvente. Queremos enviar un saludo y un fuerte abrazo a Adolfo del canal Desarrollo Personal con Adolfo Delgado, quien nos hizo una mención muy especial comentando a su audiencia en uno de sus videos un poco sobre el trabajo que hacemos en Ámate y Crece. En la descripción te dejaré el enlace de su video. Me encantaría que lo visites y consideres suscribirte a su canal, dado que la información que comparte es sumamente interesante y muy valiosa porque trae a la comunidad hispana contenido que en internet solo se consigue en inglés. Bien, hasta acá el video de hoy. Yo soy Cher y recuerda que a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa. Así que ámate y crece.